Perfecto. Muy buenas noches, doctor. Sea bienvenido y es todo suya el aula virtual. Buenas noches, doctor Edison, y gracias por la ayuda y a todos los participantes. En esta noche vamos a empezar por revisar el caso que fue enviado con anterioridad porque he tenido muchos comentarios en el desarrollo. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, esta es el caso clínico previo. La siguiente, por favor. Recordarán de la paciente mujer que es de 56 años, que tiene antecedentes de hipotiroidismo. Desde los 46 años toma levotiroxina, 75 microgramos al día. También tiene antecedentes de hipertensión. Desde los 51 años toma valsartán, 80 miligramos al día. Su enfermedad actual empieza a los 52 años, en que sin causa aparente presenta un cuadro de ictericia leve y sin otros síntomas. Se detecta en los exámenes un patrón colestásico. ¿Cómo se ven ahí por las pruebas, ¿no es cierto? Donde dice pruebas iniciales, aspartato aminotransferasa, siendo el nivel máximo 40, tenía casi el doble. La alanina aminotransferasa, siendo el máximo 40, tenía más del doble. La gamma glutamil transpeptidasa estaba sobre 50 lo máximo, 3 veces lo normal. Las bilirrubinas también elevadas, la total en 3.7, la directa a 2.5 y la indirecta a 1.2. Y la fosfatasa alcalina también elevada a 147. Entonces es un patrón colestásico y también con incremento de las enzimas hepáticas. El eco reveló en esa oportunidad una esteatosis hepática grado 2, por lo que se inició con el ácido ursodeoxicólico como medicación, 250 miligramos 2 veces al día. En un control evolutivo a los 3 meses, los exámenes revelaron una reducción de las enzimas hepáticas, la aspartato de 72 a 61, la ananina de 90 a 63, la gamma-glutamil de 151 a 90, la bilirrubina total de 3,7 a 1,5, la directa de 2,5 a 1, igualmente la indirecta. Y la fosfatasa alcalina también se redujo de 374 a 190. Es decir, había un buen efecto de la medicación. La siguiente, por favor. A los 53 años, a la paciente se le realiza un fibroscan que revela una esteatosis no alcohólica en etapa 3, a pesar de la medicación que venía tomando, por lo cual se agrega vitamina E, 800 unidades al día, y atorvastatina, 40 miligramos al día. En las pruebas hepáticas realizadas de control, pues siguen las aminotransferasas reduciéndose, la aspartato en 45, la alanina en 50, la gamma-GT en 67. Igual disminuyen las bilirrubinas, la total a 1,2, la directa a 0,9, la indirecta a 0,3. Y la fosfatasa alcalina baja a 160. Entonces, el precipitante del problema es que a los 55 años, es decir, hace un año, la paciente presenta un episodio de sangrado digestivo alto. La endoscopía revela una úlcera duodenal en proceso de cicatrización y la biopsia indica una gastropatía crónica con metaplasia intestinal y Helicobacter pylori 2 cruces, porque se le prescribe por esto 14 días del conocido tratamiento con amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, más claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, junto con omeprazol 20 miligramos 2 veces al día.
Al mes de terminada la medicación, se realiza un control de las pruebas hepáticas y se ve que se ha incrementado todo. La aspartato amino ha subido a 87, la alanino a 90, la gamma glutamila a 112 y las bilirrubinas también. La total a 3,7, la directa a 2,8, la indirecta a 0,9. Y obviamente igual la fosfatasa alcalina también se ha elevado. Es decir, lo que venía la paciente en disminución de sus valores luego de la medicación dada para el Helicobacter se aumenta. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que se planteó, que en base a lo que se revisó ya en la presentación. Entonces, la primera pregunta es, ¿considera que el incremento de las enzimas hepáticas y el control colestásico puede atribuirse a la medicación para el Helicobacter? Entonces, si la respuesta es positiva, ¿cuál de ellos y por qué? Es decir, ¿será amoxicilina, será claritromicina, será omeprazol? ¿Cuál de ellos? O tal vez 2 o 3 serán los causantes de esta elevación de las enzimas. ¿Y qué pruebas solicitaría para establecer la condición de la paciente? ¿Qué otra prueba podría hacer? ¿Cierto? Esto se detalló en la clase de esteatosis. Y por favor, explique por qué pide esa prueba y qué esperaría encontrar. Y además, la tercera parte la prescribiría ácidos grasos omega 3. También habíamos tomado este punto de utilizar o no ácidos grasos omega 3 al paciente con esteatosis o esteatohepatitis. Entonces, ya algunos de los compañeros me han enviado las tareas buenas, pero han habido inquietudes, ¿no es cierto? ¿Dónde poder averiguar? Pues para lo que es tóxicos hay una página que es www.libertox, liber de hígado, tox de tóxico, unido.nih.gov, que es una página americana, pero que pueden pedir traducción si lo prefieren. Ahí pueden ustedes encontrar los efectos de todos los medicamentos que se utilizan, entonces podrían leer los que aún no le han hecho y eso facilitaría la respuesta. Las otras dos preguntas están desarrolladas en la clase. También podrían revisar la presentación. Entonces, hasta aquí la ayuda que hemos dado para que se aclare bien la tarea que o debe ser entregada hasta el próximo jueves. La siguiente, por favor. Vamos ahora a ver otro caso, ¿no? Se trata de una mujer de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial controlada con enalapril, 10 miligramos al día. A los 55 años, es decir, hace 10 años, presenta un episodio de malestar general, decaimiento, adinamia, hiporexia, acompañados de náusea que nos llega al vómito, ictericia, coluria y un dolor leve en el hipocondrio derecho. En los exámenes iniciales se aprecia una leucocitosis leve con neutrofilia, también discreta. Llama la atención una anemia dada por un hematocrito de 34, siendo el mínimo nivel 37, y un volumen corpuscular medio de 112/90. Es decir, se trata de una anemia macrocítica, así de entrada por estos dos valores. Las pruebas hepáticas revelan incremento de las enzimas, así del aspartato aminotransferasa a 210, la alanina aminotransferasa a 195, con valores basales de 50, y la gamma glutamil transpeptidasa a 360, con valor máximo de 50. La fosfatasa alcalina también elevada a 640, con un nivel máximo de 150, y las bilirrubinas igualmente, la total en 5,1, la directa en 3,7
y la indirecta en 1,4. Es decir, incremento de las enzimas hepáticas que traducen inflamación e incremento de la fosfatasa y las bilirrubinas que traducen colestasis. También se solicitan proteínas totales y están elevadas a 9,5/8, la albúmina en 3,5, que es el valor mínimo sobre 5, y las globulinas más bien están elevadas a 6/3. Se realiza estudios específicos pensando en que de pronto la paciente está cursando un cuadro de hepatitis, pero el marcador de hepatitis B, que es el antígeno HBsAg de superficie de la hepatitis B, y los anticuerpos contra A y contra hepatitis C son negativos. Es decir, se ha descartado hepatitis como causa de esta elevación de las enzimas y se realizan estudios más bien de autoinmunidad y resultan positivos los anticuerpos antinucleares a una dilución de 1/160, siendo 40 el tope, y los antimúsculo liso de 1/80 en la dilución máxima a 40. En esa época se realiza un eco que ya revela, a más de esteatosis, habla ya de una fibrosis hepática. Es decir, en realidad ya podría decirse como cirrosis, ¿no? Y litiasis en la vesícula como hallazgo incidental. Entonces, con estos valores y con la presentación clínica de la paciente se hace el diagnóstico de una hepatitis autoinmune. Entonces, ¿por qué se hace este diagnóstico? Vamos a desarrollar la teoría. Sigamos, por favor. Entonces, la hepatitis autoinmune es una inflamación crónica del hígado de causa desconocida, asociada a autoanticuerpos circulantes e hiperglobulinemia. Las mujeres se afectan más que los hombres en una relación 3,6:1 y se encuentran manifestaciones extrahepáticas hasta en la mitad de los pacientes que incluyen procesos inmunes, ¿no? Como anemia hemolítica, sinovitis, artritis reumatoidea, problemas de tiroides como tiroiditis o enfermedad de Graves, problemas intestinales como la colitis ulcerativa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre habrá un trasfondo genético, ¿no? Sobre el cual pueden los factores estimulantes, a veces de los mismos virus que atacan al hígado, producir una respuesta inflamatoria exagerada que termina en una autoinmunidad también muy desordenada y causa la hepatitis autoinmune. Entonces existen dos tipos. El tipo 1, que constituye el 80% de casos, se asocia con la presencia de anticuerpos antinucleares y los antimúsculo liso. Y el tipo 2 se ve más bien en niños y jóvenes y se caracteriza por anticuerpos para el microsoma tipo 1, hígado y riñón, cuyas siglas son anti-LKM1, como está descrito ahí. La siguiente, por favor. Entonces, hay formas de presentación clínica de la hepatitis autoinmune. Entonces, puede el paciente ser asintomático y de pronto detectarse una elevación de las enzimas, o pueden haber formas muy agresivas de hepatitis aguda que lleven a hepatitis fulminante y a la muerte del paciente, o pasar como una hepatitis crónica. Los síntomas son inespecíficos, es decir, astenia, debilidad, disminución del rendimiento para los niños en la escuela o artromialgias, dolor leve en el hipocondrio derecho, ictericia que a veces se presenta o no, dependiendo del grado de colistasis que exista. En cambio, en los estadios avanzados, que eventualmente puede detectarse o diagnosticarse ya muy tarde, pues se den signos de hipertensión portal, como ascitis, varices esofágicas halladas en una endoscopía, o un agrandamiento del vaso, o incluso el paciente presentarse ya en una encefalopatía hepática.
Al examen físico puede ser pues completamente normal en el paciente o detectarse hepatomegalia en la fase de esteatosis, ¿no? O luego el hígado se reduce y se endura. Esplenomegalia cuando haya ya hipertensión portal y ictericia de acuerdo al grado de colestasis y signos de hipertensión portal como red venosa colateral, por ejemplo. Y otras enfermedades autoinmunes que pueden también cursar, ¿no es cierto? Que habíamos hablado ya de la tiroiditis autoinmune, el síndrome de Sjögren, sequedad de mucosas, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1, que es autoinmune, vitiligo por anticuerpos contra melanina, crioglobulinemias, pancreatitis autoinmune, artritis reumatoidea que ya hemos mencionado y colitis ulcerativa o mala absorción con enfermedad celíaca. Entonces, todo eso puede asociarse o tener manifestaciones de este tipo del paciente. Miren que son una infinidad de cosas que pueden presentarse. La siguiente, por favor. Entonces, en base a la historia que hemos presentado, ¿no es cierto? Se plantea a la paciente realizarse biopsia hepática, pero eventualmente se considera, ¿no es cierto? Si el eco ya dice que tiene fibrosis y por el riesgo conocido que puede haber de un procedimiento y ante la negativa de la paciente, pues se decide que en realidad no se justificaría. Ya tenemos el análisis bioquímico positivo y la exclusión de otras causas clínicamente y por laboratorio. Entonces, ahí están, ¿no es cierto? Las elevaciones de la ASAD y la ALAD suelen ser más marcadas que las de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina, aunque puede ocurrir un patrón colestásico, es decir, ser más marcados los aumentos de bilirrubina y fosfatasa que de las aspartato aminotransferasas. Las globulinas séricas están elevadas, en particular las gamma globulinas, que es la característica de la hepatitis autoinmune, ¿no? Y esta hiperglobulinemia generalmente se asocia a los autoanticuerpos circulantes. Entonces, la presentación clínica es similar a una hepatitis viral, con los síntomas que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar, ¿no es cierto?, cómo en enfermedades no autoinmunes, los mismos virus de las hepatitis, patologías tóxicas, sea por medicamentos o tóxicos en general, la hepatopatía alcohólica y la enfermedad de Wilson, que es por depósito de cobre, o la hemocromatosis por depósito de hierro, que no son autoinmunes. O de las autoinmunes, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con la cirrosis biliar primaria, a la cual se parece mucho, con la colangitis esclerosante primaria, con el síndrome de superposición, es decir, hay pacientes que tienen algo de cirrosis biliar, algo de colangitis y algo de hepatitis autoinmune. Ese es el síndrome de superposición. Y lo que da es pues el estudio de anticuerpos para cada uno de estos, nos dirige a saber cuál de ellas se trata. Y también en el lupus, ¿no? La hepatitis lúpica, que se llama, si pacientes de lupus que desarrollan hepatitis, se descarta que tengan todos los que no son autoinmunes y las cirrosis colangitis y quedamos en que la causa es el lupus. Y miren también, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con varias causas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué nos sirve la imagen del eco? Pues para descartar otras patologías que de pronto, ¿no es cierto?, ni pensamos que pueden haber, todo lo que se puede descubrir a nivel no solamente del hígado, sino de las vías biliares, de la vesícula, del páncreas, etcétera, que pueden repercutir en la imagen en el hígado. Entonces, ¿qué pueden verse? Pues esteatosis, nódulos irregulares, fibrosis, ya, es decir, ya cirrosis, cuando dice fibrosis es porque ya hay cirrosis, o incluso en la evolución que puede eventualmente verse ya un carcinoma primario del hígado. La siguiente, por favor. Entonces, seguimos con el caso. Con el diagnóstico ya de hepatitis autoinmune se instala el siguiente tratamiento: prednisona
de inicio 20 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la tarde por 2 semanas, y luego se disminuye a solamente la dosis de la mañana por 2 semanas. Y se asocia desde el inicio a azatioprina, es inmunomodulador, 50 miligramos al día, más vitamina B12, porque habíamos dicho que tiene esa anemia macrocítica asociada al ácido fólico 5 miligramos QD, al considerar que es del tipo megaloblástica. Entonces, los exámenes de control revelan una discreta mejoría de la anemia, el hematocrito sube 1 punto, el volumen corpuscular medio, eso sí, baja como 10 puntos de 112 a 102, la aspartato aminotransferasa también disminuye poco, la alinoaminotransferasa igual va disminuyendo, la gamma GT, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. O sea, se ve una reducción leve pero significativa de todo, tanto de las enzimas como de la colestasis. Entonces, la paciente refiere que ha mejorado con la medicación establecida, mejora la astenia, la adinamia, ya no presenta náusea y se decide por esto mantener igual dosis, ¿no? Viendo la disminución de las enzimas y de las colestasis. Entonces, se solicita exámenes en 2 meses. La siguiente, por favor. Entonces, volvemos a la teoría, ¿no es cierto? Que nos dicen las guías, pues que se debe dar al paciente con diagnóstico de hepatitis autoinmune prednisona una dosis inicial de 50 miligramos al día o prednisona con una dosis inicial de 30 miligramos asociada a azatioprina 50 miligramos al día. Siempre recordando los efectos secundarios que pueden tener, ¿no es cierto? La prednisona por su lado y la azatioprina por su otro lado, las alteraciones hematológicas, etcétera, que se espera, ¿no? Que sean de los corticoides y las alteraciones de los inmunosupresores como la azatioprina. Y sumadas los dos, pues se suman igual los efectos secundarios de ambos. Pero igual, pues hay que dar esa medicación. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría, ¿no es cierto? Que empecemos con prednisona siempre y cuando las elevaciones de las aspartato aminotransferasas y de la sean 5 veces superior a la normalidad. Teníamos esa evidencia igual la gamma GT y también la hiperglobulinemia. Entonces eran las características de hepatitis autoinmune. Entonces recomienda pues entre 50 a 60 miligramos al día cuando es monoterapia. O 30 miligramos si va a asociarse con azatioprina. Entonces, la dosis de prednisona se reduce cada 10 o 15 días, 10 a 20 miligramos. Recuerden que en la paciente empezamos con 30 miligramos y a las 2 semanas le bajamos a 20, mientras que la dosis de la azatioprina se mantiene sin cambios. Entonces, se continúa la terapia combinada de corticoide y azatioprina durante al menos 1 año, mientras se espera que mejoren las anomalías bioquímicas. Luego, la prednisona se reduce y se suspende durante el 2.º año y se mantiene la monoterapia con azatioprina. Los tratamientos de segunda línea, es decir, se dan porque de pronto no se vea una respuesta óptima o incluso se fracase el tratamiento, es decir, las enzimas no bajan, no se controlan, y aquí se utiliza entonces el micofenolato de mofetilo, el tacrolimus, la ciclosporina en vez de la azatioprina como inmunomoduladores y la budesonida en vez de prednisona como corticoide, y se continúa con esos. Entonces, un 90% de pacientes presentan mejoría de los niveles séricos de las aminotransferasas, las bilirrubinas y las gamma globulinas. Se espera hasta en las primeras semanas del tratamiento. Y el objetivo, obviamente, es normalizar las aminotransferasas y la hiperglobulinemia. La remisión se logra hasta en el 80% de pacientes a los 3 años de tratamiento. Es
sí es bastante largo, pero pueden ocurrir recaídas hasta en la mitad de pacientes cuando se suspende la medicación y tenemos que volver a instalar un tratamiento, o sea, un retratamiento. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo evoluciona nuestra paciente al control? A los 2 meses, es decir, a los 3 del inicio del tratamiento, la paciente refiere mejora del apetito, no hay malestar abdominal, ya no ha notado ictericia ni coluria, pero se queja de que las heces están pastosas, tiene dolor óseo en las piernas y un prurito generalizado, especialmente en la noche. Los exámenes revelan que la anemia va, digamos, está en el límite, el hematocrito ya llegó a 37 y el volumen corpuscular medio todavía no es normal, el valor es de 92, entonces todavía hay cambios megaloblásticos. Aspartato aminotransferasa ha bajado a 61 del 187 que estaba, la alanina amino a 63 del 160 y la gamma glutamil, en cambio, miren que estaba en 320 y ha subido a 337, pues eso puede verse, ¿no es cierto? No es necesario que todas las enzimas bajen. La fosfatasa alcalina ha bajado, igual que las bilirrubinas también, tanto la total como la directa. Como es frecuente en nuestros pacientes, pues tanto por las posibilidades económicas, sea que estén privadamente o en los hospitales, tampoco se pueden hacer los exámenes de un día para otro, entonces recién tenemos el control de las proteínas totales que se han reducido en un punto, la albúmina ha bajado 1/10 y las globulinas han bajado 5 décimas. Y tenemos ya el reporte de la electroporesis, ¿no es cierto? Una albúmina, electroporesis de proteínas en suero, me refiero, una albúmina que reportan 46%, siendo el rango entre 55 y 66, está disminuida. Las alfa 1, que están disminuidas, las alfa 2, que se encuentran también disminuidas, la beta globulina, beta 1 estaría normal, beta 2 también estaría normal, y lo que sí están elevadas son las gamma globulinas, están, ¿no es cierto?, en 35,4 siendo el límite 18. Entonces esto ya confirma el diagnóstico inicial que teníamos, ¿cierto? Solo sabíamos que estaban las globulinas elevadas, pero ahora ya tenemos la confirmación que es la gamma globulina la que está elevada, entonces se ratifica en el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. Entonces, ¿qué se hace? Reducir la prednisona a 10 miligramos, estábamos con 20, recordarán, se mantiene la azatioprina con 50 miligramos, la vitamina B12 intramuscular cada semana y el ácido fólico 5 miligramos al día. Sigamos viendo qué nos dice la teoría. El siguiente, por favor. Entonces, las complicaciones que tiene la colestasis, ¿no es cierto? Porque las complicaciones se vienen o por el proceso inflamatorio del hígado o por la colestasis. Entonces, son 3 grupos nutricionales de la osteoporosis o el prurito. Entonces, las nutricionales, pues, cualquier condición que bloquea la excreción de bilis, sea a nivel del hepatocito o de los conductos biliares, eso se define como colestasis. Entonces, la evidencia por laboratorio incluye la elevación de la fosfatasa alcalina y de las bilirrubinas. Las deficiencias nutricionales resultan de la mala absorción de las grasas. Aparecen deficiencias de las vitaminas liposolubles, de la A, la D, la E y la K en la colestasis, especialmente en los pacientes que refieren esteatorrea, es decir, que son diarreas malolientes y que flotan en el inodoro. Entonces, ¿cómo clínicamente podemos ver, no es cierto? Ustedes saben la deficiencia de vitamina A que ayuda a la visión,
la D, tanto en forma general, protección cardiovascular y ósea, la vitamina E en realidad como antioxidante, y de la vitamina K pues es para los factores de coagulación. No está escrito, pero los factores TP, TTP de la paciente estuvieron normales, es decir, al menos no hubo deficiencia de vitamina K aparente. Y entonces, ¿cómo detectar esta deficiencia nutricional? Anteriormente era todo un suplicio porque había que medir la grasa de las heces fecales de 24 horas. Imagínense qué martirio que era, porque, bueno, si el paciente estaba en el hospital para los compañeros de la habitación o en la casa, pues que había que ir llevando tremenda cantidad de heces de 24 horas para que se mida la cantidad de grasa, ¿no? Entonces, ahora pues se tiene a disposición ya medir la concentración sérica de la vitamina D, es la hidroxi 25 vitamina D, que nos facilita muchísimo ya el estudio. Y claro, ¿cómo se maneja con suplementos vitamínicos de acuerdo a la deficiencia vitamina que se presente? Entonces, el segundo problema de la colestasis es la osteoporosis, ¿no es cierto? Que, como sabemos, se define como la disminución de la cantidad de hueso, principalmente del trabecular, que lleva a una reducción de la integridad estructural y a un aumento del riesgo de fracturas. El riesgo relativo de osteopenia en la colestasis es 4.4 veces mayor que en la población general. Como conocen ustedes también, la densidad mineral ósea se mide por absorciometría con rayos X de energía dual, que el equipo da el DEXA, que se llama, debe hacerse en todos los pacientes cuando se realiza el diagnóstico y durante el seguimiento cada año, según los resultados que se obtengan al inicio. Entonces, como es conocido, pues el tratamiento es con ejercicio, suplemento de calcio oral entre 1 y 1,5 gramos al día, los bisfosfonatos de acuerdo a las capacidades económicas del paciente y la vitamina D. Como tercera complicación de los pacientes, pues es el prurito, ¿no? Puede deberse a la acumulación de ácidos biliares o de agonistas opioides endógenos. Los pacientes con colestasis desarrollan un prurito a veces con niveles normales de bilirrubina. Claro, si tienen elevados con seguridad, pero a veces son normales. Entonces, cuando la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas están normales, lo que hay que hacer es medir el nivel sérico de ácidos biliares. Esa es la recomendación. Entonces, la medicación de primera línea es la colestiramina o el colestipol, que son resinas básicas de intercambio aniónico que inhiben la absorción de los ácidos biliares en el intestino. La dosis es de 4 gramos de colestiramina antes y después del desayuno y puede requerirse otra dosis de la merienda. El problema para nosotros es conseguir la medicación, que es muy difícil aquí, pues bueno, se manda a conseguir en Colombia, pero también es el precio. O sea, el sobre de 4 gramos cuesta $2. Entonces son $4 $8 al desayuno y si requiere 8 a la merienda, imagínense, y eso hablamos de años, entonces es casi imposible, ¿no? Por el costo, claro, se supone que es el mejor, pero nos vamos al de segunda línea, porque igual, o sea, lo que queremos hacer es controlar el prurito. Entonces aquí utilizamos antihistamínicos, ¿no es cierto? Entonces, como la hidroxicina o la difenhidramina, más que nada hidroxicina, también por lo asequible que es y el costo, ¿no es cierto? Con una semana de colestiramina tengo para 1 año de hidroxicina. Ahí la diferencia. También se podría utilizar el petrolato, bueno, localmente, ¿no es cierto? Para alivio del prurito, o la rifampicina entre 150 y 600 miligramos al día, aunque hay que recordar que a largo plazo puede elevar las transaminasas, entonces pues, se prefiere no utilizarlo. La siguiente, por favor. Entonces, como se ha recomendado, ¿no es cierto?, para
desde el punto de vista nutricional. Se mide la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, y reporta, por favor, aquí hay un error, es 5,4 sobre 10 nada más, no es sobre 100 nanogramos por ml, tanto en el texto como en esta presentación es este error que hay que aclarar, ¿no? No son 100 nanogramos, son solo 10 nanogramos por ml. Disculpas, por favor. Y entonces se le da a la paciente, de las opciones que hay aquí, pues la vitamina D3 oral, aunque ahora en el mercado hay otras más, o sea, había en esa época Nictus D que se le prescribió. Y se le realiza, pues, los resultados de la densitometría son que la cadera es normal, la columna lumbar hay osteopenia y en el antebrazo también hay osteopenia. Entonces, se agrega a la medicación carbonato de calcio, 500 miligramos 2 veces al día, y el ibandronato, 150 miligramos bioral cada mes. Y entonces, como recomendaban ver para el prurito cómo está la fosfatasa alcalina, ligeramente elevada, las bilirrubinas persisten todavía elevadas, aunque no mucho. Y como es comentado, se opta por hidroxicina 10 miligramos HS. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son imágenes, aunque no son de las pacientes, solamente para recordar lo que nos reportan, ¿no? La densitometría, este es de cuello de fémur, que como se ve está normal. En la imagen, a veces hay dos imágenes, una que es la que está con el paciente y otra la proyección que se hace por la edad. La siguiente, por favor. Esta de la columna, pues está reportada como osteopenia. Ahí está la que le decía, la imagen de colores, reportada la inicial, en donde se encuentra para la edad de la paciente, y en la siguiente, la proyección de que pasa como ha evolucionado con la edad. Y la siguiente, creo que es la de agradecimiento por la atención y esperamos las preguntas sobre el caso, el manejo del caso y algo si desea aclararse sobre la teoría. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos una primera inquietud. Doctor, buenas noches. ¿Puede por favor repetir la página web que los había comentado? Yo sugeriría que por favor si me puede enviar al chat y yo le comparto esto al grupo para que puedan todo el grupo tener la dirección y puedan acceder a la misma. Ya. www. ¿Le podría ir escribiendo de pronto hoy? Sí. Y se pueden ver. Entonces, www.liver de hígado en inglés, ¿no? Unido, LiverTox, todo, en minúsculas todo, LiverTox. Yep. NIH, que son de las siglas de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, NIH en minúscula también, .gov con B pequeña, GOV. Esa es la página en la que hayan, así, sí, LiverTox, sí, esa es. Esa es la página para encontrar la información de los miles de sustancias de medicamentos me refiero, bueno, las sustancias, es página para medicamentos. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, entran ahí, ponen el nombre, está en una lista, y ponen buscar y les sale la descripción del medicamento, los daños hepáticos que pueden tener. Entonces, esto les va a ayudar a cuando se prescriba, ¿no? En este tiempo hemos utilizado muchísimo la acitromicina para el COVID, ¿no? Entonces sí es bueno que se mantenga conociéndose. Perfecto. Por favor, si hubiera más preguntas, háganos conocer en el chat.
si no fuera el caso, hasta tanto un poco anticiparles, como ya les comentaba, que la próxima semana iniciamos el módulo 4, el último, donde pues ya comenzaremos a hacer una revisión de imágenes de ecosonografía, tanto de ginecobstétrica como de algunos intervencionismos. Y el doctor Cisneros pues seguirá desarrollando algunas patologías relacionadas con lo que está ya programado. Tengo una pregunta, doctor. En el caso de la paciente de hepatitis autoinmune, si también hay colecistitis o colelitiasis, ¿es indicativa de cirugía? No, la paciente fue completamente asintomática. O sea, no tenía nunca, tuvo ni ha tenido cólicos biliares, ni siquiera, o sea, fue un hallazgo del eco. Entonces no se ha planteado la cirugía, aunque claro, no hay, no hay riesgo y claro, ojalá no desarrolle en ningún momento pues un cuadro de colecistitis aguda que indicaría que necesita intervención. Pero si se presentara en algún caso esta patología, digamos, complementaria o adicional, ¿sería indicativa la cirugía? La cirugía, claro, porque digamos, el riesgo de los anestésicos, ¿no? O sea, bueno, ya no se usa pues tanto alotano, ni los floranos que eran de esa época son mucho más hepatotóxicos, ahora pues se pueden utilizar los intravenosos, no los inhalados usualmente son los más tóxicos para el hígado. Los intravenosos sí, o sea, con el riesgo también de que podría eventualmente incrementarse algo el problema. Si la paciente está controlada con su prednisona, azatioprina usualmente, o solo después ya solo con azatioprina, y pues eso no contraindica, ¿no? Siempre con el cuidado, obviamente, de que es una paciente de riesgo por este antecedente. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere consultar? Le agradece la respuesta, Nidia. Otra pregunta. Si hay colecistitis, ¿no hay que primero disminuir el cuadro inflamatorio antes de cirugía? Sí, o sea, esa es una opción, ¿no es cierto? O sea, si hay un proceso provocado, diríamos, ¿cierto? Usualmente la colecitis no es gratuita, o sea, un fin de semana, unas fritaditas, un hornadito, o las benditas iras también producen lo que se llama el colerín, ¿cierto? Entonces, la pobre vesícula se contrae, pero además no poder, se mueve un cálculo, se obstruye, se dilata la vesícula, se inflama y obviamente es un proceso inflamatorio que sí, usted puede optar, ¿no es cierto?, por clínicamente primero manejarle y si no cede clínicamente, pues termina en cirugía. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hay que tomar en cuenta también que en las instituciones privadas, cuando existen pacientes con colecistitis, se les da antibiótico previo a la cirugía, pero les operan inmediatamente. En cambio, en las instituciones públicas, la demanda es tan grande que prácticamente se enfría el cuadro y posteriormente en 2 o 3 meses se lo opera, pero es por la demanda de pacientes que existe también. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Si hubiera un flujo adecuado de operaciones, cirugías continuas, que no desplacen tanto tiempo a los pacientes, también se liberaría ese peso que tiene el Ministerio, ¿no?, de Salud Pública, los hospitales, que se retrasa mucho la cirugía. Eso hay que tomar en cuenta también. Gracias, doctora Alice. Muchas gracias, doctora. Un poco bajo el volumen estaba, pero parece que sí se logró entender el comentario.
Ok, creo que ya no tenemos más preguntas. Pues solamente... aquí hay otra. Buenas noches. ¿En qué casos de colestasis está indicado el trasplante hepático? Bueno, si hay cirrosis y la enfermedad está en etapa terminal y no hay más, pues el paciente puede, la única posibilidad es el trasplante hepático. Desgraciadamente, como es una enfermedad autoinmune, pues la enfermedad le cae al trasplante. Entonces, claro, tendrá una mejor calidad de vida con el nuevo órgano trasplantado, pero se corre el riesgo, ¿no? de que vuelva a aparecer la hepatitis como es autoinmune en el trasplante. Muchas gracias. Bueno, estoy esperando que alguien más se vaya a pronunciar con alguna pregunta. Si es que ya no tenemos más preguntas, pues, doctor, muchas gracias. Su comentario final, si es que fuera pertinente, para ya cerrar nuestro taller. Bueno, pues estas enfermedades, aunque parezcan raras, a veces pues están solapadas, ¿no? En otras cosas, el paciente tiene el diagnóstico de otra enfermedad y pues estas elevaciones a veces se atribuyen, por ejemplo, a eso, ¿no es cierto? Tiene cálculos en la vesícula y dice, sí, entonces le operamos, le sacamos la vesícula y verá cómo se cura. Total que nada, pues. O sea, no, el problema no son los cálculos ni la vesícula, el problema es la alteración hepática, ¿no? Y claro, pues, hay que ser muy honrado en limitar a los conocimientos, dar a la especialista. Ustedes saben que hay ahora muchos hepatólogos, son ellos los que decidirán al final el manejo del paciente. Siempre hay que referir al especialista para ver su opinión. Si el paciente le confía a usted y regresa en buena hora, porque son pacientes crónicos, ¿no? Pero está indicada pues la referencia al hacer el diagnóstico. Les agradezco por la atención. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias también a la doctora Liz, que siempre está acompañándonos. Agradecemos a todos la participación. Nos vemos el día, el día lunes a la misma hora. Pues mañana tenemos un día importante para nuestro país y esperamos que pues todo salga con unos buenos resultados. Que tengan un buen resto de fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el martes conmigo.